Sean bienvenidos. Buenos días, me da gusto verles. Y qué hermoso es empezar pues el día, como dice la palabra, unánimes unos con otros, ¿verdad? En el amor y en ese sentir que tenía nuestro Señor Jesucristo, que era el buscarle, siempre estar en comunión con Dios. Bueno, recordarán que estamos viendo Efesios y hoy nos toca el capítulo 3. Bueno, recordemos que vimos en el capítulo 2 nuestra posición en Cristo. Vimos que antes estábamos muertos al pecado, pero ahora vimos una palabra que decía, pero Dios, ¿se acuerdan? Que dijimos que esa palabra era movimiento, algo hizo Dios, ¿verdad? No nos dejó estar siguiendo muertos al pecado, sino que nos salvó, nos resucitó y nos dio vida. En el versículo 6 del capítulo 2 de Efesios, dice que nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, ¿verdad? Esa es nuestra posición. En el versículo 10, dice que somos hechura suya. ¿Recuerdan? ¿Ya están recordando qué vimos? También vimos que antes éramos lejanos y que ahora estamos cercanos por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Vimos también que ahora somos pueblo, que ahora tanto judíos como gentiles tienen acceso al Padre por medio de Cristo. ¿Sí recuerdan todo eso? Bueno, a grandes rasgos fue lo que vimos en Efesios capítulo 2. Ahora vamos a ver el capítulo 3. Este capítulo, pues bueno, cierra la primera parte de Efesios, donde Pablo ha descrito nuestras riquezas en Cristo. Recordarán que en el primer capítulo vimos cuáles eran esas bendiciones, ¿se acuerdan? Que fuimos adoptados, vimos que entre otras cosas, que tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿sí? Es algo que no se nos debe de olvidar. Bueno, entonces aquí ya en este capítulo 3, Pablo describe nuestras riquezas en Cristo. Ahora Pablo está a punto de pasar del conocimiento a lo que es la práctica, o sea, nuestro andar en Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los primeros capítulos vimos que teníamos que conocer las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, que era lo que ora Pablo, ¿verdad? Ahora, a partir de este capítulo 3, bueno, iniciando el capítulo 4, es donde Pablo nos va a llevar ya del conocimiento a lo que es la vida práctica, lo que es nuestro andar en Cristo. Pero antes de pasar a la vida práctica, Pablo hace un pequeño paréntesis y nos quiere mostrar cuál es su ministerio, ¿verdad? Así como hacer un recordatorio de explicar cuál es ese ministerio especial que él tenía hacia la iglesia y hacia los gentiles. Bueno, vamos a leer Efesios y vamos a leer del capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al 12. Y después vamos a regresarnos para hacer hincapié en algunos versículos. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 3. La palabra de Dios dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí
que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo cual sea la dispensión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, con quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Sí, son los primeros 12 versículos. Bueno, en el versículo 1 dijimos que vamos a ver cómo Pablo explica su ministerio. Sí, lo vamos a resumir. En el versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces podemos ver aquí que en este versículo que Pablo se llama a sí mismo prisionero y lo relaciona con su prisión con los gentiles. Ahora, en Hechos capítulo 22, no lo vamos a leer, pero en el versículo 21 y 22 nos dice que Pablo fue arrestado en Jerusalén e hizo su defensa ante el pueblo. Ahí nos dice que él empezó a hablar y todos los del pueblo, todos los que estaban ahí, dice que le estaban poniendo atención hasta que Pablo llegó a decir una palabra: gentiles. Y cuando los que estaban allí escucharon esa palabra de gentiles, pues empezó que no estuvieron de acuerdo. ¿Por qué no estuvieron de acuerdo? Porque recordemos que la relación de los gentiles y los judíos era un problema. De hecho, desde los primeros creyentes judíos, recordemos que que los judíos pensaban que la salvación solamente era del pueblo judío, que los gentiles no podían ser salvos, que para que ellos pudieran ser salvos tenían que hacerse judíos, ¿sí? Entonces por eso no estaban de acuerdo. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 8, el versículo del 4 al 6, y no pierdan Efesios porque vamos a regresar allí. Hechos capítulo 8. Del 4 al 6. Dice la palabra de Dios: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces, aquí en este capítulo podemos leer que el mensaje, o sea, el evangelio, salió y llegó hacia los samaritanos y a los gentiles. ¿Por qué sucedió eso? Porque la iglesia empezó a ser perseguida, ¿sí? En este capítulo 8. En Hechos capítulo 9 podemos leer que Pablo fue salvo milagrosamente en la conversión de Saulo, ¿sí? Antes de llamarse Pablo, era Saulo. Él perseguía a la iglesia, ¿sí? Como todos eran perseguidos, bueno, se fueron hacia diferentes lugares y por eso el evangelio empezó a llegar a otros lugares que fueron a los samaritanos y a los gentiles, ¿sí? Bueno, entonces el ministerio de Pablo fue a los gentiles. Su tarea especial era anunciar la verdad de un cuerpo. Nos habla aquí en Efesios de un ministerio de la iglesia, ¿sí? De un misterio. Ahora, en Colosenses 1, 24 y 27 vamos a buscarlo, porque en varias partes de la Biblia nos habla así, de un misterio, ¿sí?
Colosenses 1, 24 al 27. La palabra de Dios dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, si volvemos a Efesios 3:6, podemos leer cuál es ese misterio del que se refiere Colosenses. ¿Ya lo tiene? Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí recordarán que habíamos visto que antes no éramos pueblo, ¿sí? Una de las bendiciones del capítulo 1, si recuerdan, que dijimos que antes no éramos un pueblo, los gentiles no eran un pueblo, pero que ahora en Cristo Jesús somos pueblo. Entonces, el misterio del que están hablando aquí es de que Cristo no solamente, o la salvación no solamente era exclusivo de un pueblo, como los judíos decían. Ahora la salvación, que es por gracia, es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Entonces, dice que antes no se sabía, aunque desde el Antiguo Testamento se habla de Cristo, ¿verdad? Que venía un Mesías y estaba la promesa, pero era un misterio. No había sido todavía revelado hasta este tiempo. Entonces ya se estaba dando a conocer ese misterio. ¿Cuál era? Que la salvación también era para los gentiles, ¿sí? Y sabemos que al ser para los gentiles también la salvación es para nosotros, porque nosotros no somos judíos, ¿sí? Entonces no somos ese pueblo escogido, pero en Cristo somos un pueblo y somos su especial tesoro, y es algo que no se nos debe de olvidar. Entonces, en el versículo que leímos, pues nos muestra, ¿verdad?, cuál es ese misterio, que los gentiles y judíos creyentes son un cuerpo en Cristo. Ese es el misterio. Entonces, este misterio no se había dado a conocer, ¿verdad?, que ya lo mencionamos, y que lo podemos leer en el versículo 5. ¿Ya lo vieron? Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Recordemos, porque dice que fue revelado a los apóstoles, recordemos que Pedro, para poder él saber que la salvación o que el Evangelio también era para los gentiles, él tuvo que tener una revelación. ¿Sí recuerdan? Que él vio un manto, ¿verdad? Y escuchó una voz que decía: mata y come. Y él le dice: pero Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y le dice: no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿Sí? Entonces, él ahí se dio cuenta que realmente el Evangelio no era solamente exclusivo, o la salvación no era exclusivamente de los judíos, sino que también era para los gentiles. ¿Sí? Entonces, por eso en este versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, no fue algo como que una idea que alguien que dijo: ay, ahora vamos a decir que la salvación también es para ellos. O sea, no era humana, no era una revelación humana, algo que se les prendió a los apóstoles y que dijeron: ahora qué vamos a enseñar, y les surgió. No, era una revelación dada por el Espíritu de Dios, que era para ellos, para los apóstoles, para los profetas, y que lo dieron
a conocer, ¿sí? Ese misterio que era que la salvación no era exclusivamente de los judíos, sino también para los gentiles. Vamos a leer el versículo 7 y 8. La palabra de Dios dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bueno, entonces la palabra inescrutables, donde dice la palabra inescrutables riquezas de Cristo, quiere decir riquezas que son inagotables, que son insondables, que no se pueden sondear o medir. Y muchas veces de todas esas cosas y bendiciones que Dios nos ha dado, no las llegamos a comprender. ¿No le ha pasado que a veces dice, no entiendo por qué Dios, siendo tan pecador, se fijó en mí y me escogió? Porque es una de las bendiciones que vimos en el capítulo 1 es que somos escogidos, que fue Dios quien nos escogió. ¿Sí se acuerdan? Entonces, a veces no entendemos el por qué, siendo como somos, a lo mejor el genio no nos ayuda siempre. No sabemos por qué, teniendo en el carácter a lo mejor que tenemos, Dios nos ha escogido. Pero Dios tiene sus formas y Él tiene el por qué, ¿verdad? Vean a Pablo siendo perseguidor de la iglesia, que aún mataba a los apóstoles, ¿verdad? Como a Esteban, en su presencia. Dios lo escogió y levantó la iglesia, ¿verdad? Entonces, aunque no lo entendamos, dejémonos que sea el Señor quien nos use. No lo entiendo, Señor, cómo siendo a lo mejor tan ignorante esté yo sirviéndote. No entiendo, Padre, por qué si aún me equivoco y tú me amas de esa forma. No entiendo su amor. Que cada vez que me equivoco y me acerco a ti pidiéndote perdón, tú al lugar de rechazarme, me abrazas como un padre a un hijo y me dices, sigue adelante, ¿verdad? No lo entendemos, pero aquí estamos. Entonces tengamos ese corazón dispuesto para que el Señor nos use en el lugar donde Él quiera que nosotros le sirvamos. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la oración de Pablo. Recordemos que las semanas pasadas se mencionó las dos oraciones que menciona aquí el libro de Efesios. En el capítulo 1 vimos una oración y en este capítulo 3, que es los versículos que vamos a leer, esas dos oraciones se complementan. La primera oración es por conocimiento, que ya lo mencionamos, ¿verdad? Que Pablo quería que los efesios conocieran las bendiciones que tenían en Cristo Jesús. Y esta segunda oración es para capacitación, para pasar a lo que es la vida práctica, ¿sí? Entonces Pablo quiere que los efesios aprendan todo lo que tienen en Cristo Jesús. Ya que aprendemos qué es lo que tenemos en Cristo Jesús, pues después vivamos lo aprendido. Ora para que conozcan la fortaleza en Cristo. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestra fortaleza. Fíjese que los apóstoles persistieron en la oración y en la palabra de Dios. Ayúdenme a buscar Hechos capítulo 6, versículo 4, sin perder Efesios. Hechos capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Recordemos que en esta fracción es en donde empezó a haber murmuración porque las mesas, ¿verdad?, donde se atendían a las viudas no eran atendidas. Entonces los apóstoles dicen, bueno, no nos parece justo, ¿verdad?, que nosotros también sirvamos las mesas. ¿Por qué no buscan a 7 varones que se dediquen a estas cosas, ¿verdad? Y nosotros, que lo que dice el versículo 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y no que el servir a los otros fuera
menos. Pero los apóstoles tenían que saber cuál era su fortaleza. Y la fortaleza para los que ellos habían sido llamados era eso, la oración y persistir en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, escogen a estos varones y ellos siguieron lo que es la palabra de Dios. Vamos al versículo 17 volvamos otra vez a Efesios. Vamos a leer del 13 al 21 y después vamos a hacer hincapié en el 17. Dice el 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces vamos a leer el versículo 17. Ya vieron que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Bueno, fíjense que el versículo 13 dice, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. ¿Se acuerdan que en el versículo 1 decíamos que Pablo dice que él es prisionero por los gentiles? Bueno, aquí dice que no se desanimen, ¿verdad? De decir, ay, por mi culpa está pasando esta situación, ya mejor no le sigo. No, él no estaba diciendo que se desanimen, al contrario, dice, no, que no se desanimen, que sigan, ¿verdad? Ahora sí vamos al 17. Dice, hay una palabra que dice, habite Cristo. ¿Ya la localizaron? Entonces Pablo ora para que Cristo se sienta en casa. La palabra habitar es eso. Que Cristo se sienta en casa cuando esté en nuestro corazón. Cristo vive en el corazón de cada creyente, pero no todo corazón es un lugar agradable para Jesús. Entonces, Él habita en nuestro corazón de todo creyente, pero tiene que ser un lugar agradable, que se sienta en casa, ¿verdad? En el versículo 17, en la parte B, la palabra que dice arraigados, ¿ya la localizaron? Bueno, esta palabra nos sugiere una posición firme, un hábito de fe y amor, como el árbol que está arraigado a la tierra, ¿sí? Así tenemos nosotros que estar en Cristo Jesús, arraigados. ¿Se han visto que cuando llueve, cuando hay tormentas, ¿verdad? Los árboles se mueven. El fuerte aire a veces hasta los dobla, pero las raíces están firmes. Entonces, en Cristo Jesús, cuando nosotros estamos arraigados, no significa que no tengamos problemas, eso ya lo habíamos comentado en otras ocasiones. No significa que no tengamos problemas. Problemas va a haber porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces, no es que no tengamos problemas, va a haber problemas, pero en nuestra vida espiritual, nuestro interior es el que debe de estar arraigado, confiando
en Cristo Jesús, porque no va a ir otro lugar más seguro que Cristo Jesús, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que estar arraigados, que nada ni nadie nos arranque de Cristo, que nada ni nadie nos aleje de nuestro Señor. Vamos al versículo 18. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces la palabra comprender, si lo buscamos en el diccionario, significa asir, o sea, agarrar o sujetar. Entonces tenemos que estar arraigados y también tenemos que estar sujetados, agarrados, que nadie nos arranque, ¿verdad? Ahora Pablo ya ha orado para que los efesios tengan entendimiento. Ahora ora para que hagan suyas esas bendiciones y las capten, tomemos de ellas. Aquí es algo que nosotros no se nos debe de olvidar. Conocemos las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Pero aquí la oración que hace Pablo es que no solamente las conozcamos, sino que las hagamos nuestras. Sabemos que por fe nosotros hacemos nuestras las bendiciones de Dios, pero también tenemos que aprender a aferrarnos a ellas y tomar de ellas. Fíjense, una de las bendiciones que vimos en el capítulo 1 es que tenemos acceso libre al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos que en ese capítulo, vimos que Cristo rompió el velo que dividía, ¿verdad? Y que ahora tenemos acceso libre al Padre. Esa es una bendición que tenemos por medio de Cristo. Ya la sabemos. Ahora Pablo en este caso dice que no solamente la sepamos, que tenemos libre acceso al Padre, sino que lo hagamos. Oremos. Entonces tenemos esa bendición, pero en muchas ocasiones no las usamos. Entonces Pablo quiere que aprendan del gran amor de Dios. Un amor que llena todas las cosas. Vamos al versículo 19. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta frase que dice, llenos de toda la plenitud de Dios, este es el propósito de Dios para nuestras vidas, que estemos llenos. Vamos a leer Colosenses 2:10, sin perder Efesios, Filipenses 2:10, ¿ya lo encontraron? La palabra de Dios dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, volvamos a Efesios. Y volvemos a leer el 19, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si en Cristo estamos completos, ¿verdad? Porque aquí ya lo está diciendo que estamos en Cristo, estamos completos. Entonces no hay razón para que nosotros nos podamos sentir vacíos o nos sintamos incompletos, porque ya Cristo dice que lo llena todo. Esa es la oración que hacía Pablo para que los efesios pudieran entender, y ahora que lo intentamos nosotros también, que en Cristo estamos completos. Si hay un lugar vacío en nuestra vida, nosotros tenemos que pedirle y dejar que sea Dios quien lo llene, porque recordemos que si hay un lugar vacío en nuestra vida, entonces viene el diablo y lo va a querer llenar, y no lo va a llenar con paz, ¿verdad? Él va a traer pues cosas que nos alejen de Dios. Entonces, si estamos completos, nosotros tenemos que saber que en Cristo estamos completos, ¿sí? No nos falta nada. ¿Por qué?
Dice el mismo Señor que si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Y que en Cristo todo lo podemos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que dejar que sea Dios quien nos llene y que llene todos esos vacíos que tenemos en nuestra vida. Vamos a leer el versículo 20 y 21 ya para terminar. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en estos versículos declaran una bendición. Este poder obra en nosotros conforme nosotros dejamos que Cristo actúe en nuestro corazón. Conforme nosotros cultivamos la comunión con Cristo. Conforme oramos y nos sometemos a la palabra de Dios. Cristo no nos obliga, no nos tuerce el brazo. Nosotros es una decisión de nosotros de tener esa comunión con Dios, de estar orando, de estar escudriñando las Escrituras, de someternos a la palabra, pero sobre todo algo que aquí quiere Pablo en sus oraciones es que lo llevemos a la práctica, que es también lo que nos enseñan en Santiago, ¿verdad? De no ser solamente oidores, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces, Pablo lo que quiere es que no solamente conozcamos y nos llenemos de conocimiento, sino que lo llevemos a la práctica. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Ya sabemos qué es lo que tenemos en Cristo Jesús. Él ora para que lo comprendamos, ¿verdad? Pero que también lo usemos. Agarremos de las cosas que Dios nos ha dado, de esas promesas que Dios nos ha dado, agarremos de eso y en nuestro diario caminar podamos llevarlo a la práctica, que es lo que vamos a después a ver en los siguientes capítulos, ¿sí? Lo que es el andar en Cristo. Ahorita se vio solamente así como que la introducción, podríamos decir, a eso, a lo que es la práctica. Entonces, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios, ¿sí? Él es el que nos da el querer como el hacer, su santa voluntad. Entonces, que no solamente sea una oración de Pablo, sino que también sea una oración de cada uno de nosotros, de decir, Señor, ya estoy conociendo qué es lo que poseo en ti, en dónde me has colocado, en dónde estoy en Cristo Jesús. Pero no solamente lo quiero quedarme con el conocimiento, sino llevarlo a la práctica. Entonces, sigamos creciendo en el Espíritu, sigamos dejando que el Señor sea quien nos siga enseñando y nos siga guiando. Dios les bendice.